Según diversos estudios, la infertilidad afecta a millones de parejas y a casi alrededor de 94 millones de personas en el mundo. Hoy nos preguntamos y vamos a plantear esta situación en el programa porque existe un debate ético y también un debate legal sobre el tema, y nos preguntamos si usted está de acuerdo con las técnicas de reproducción asistida, en este caso de la fecundación in vitro para las personas que tienen infertilidad. Escríbanos a @ley7.3 y también a nuestra página en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Rechacemos el embrioncidio. Los embriones congelados son más propensos a la diabetes u obesidad. Los cristianos no se someten a este proceso. La fertilización in vitro ayuda a parejas que deseen tener hijos. No a la manipulación genética. No más muertes por la ciencia. La fertilización in vitro altera los genes del embrión. En el procedimiento se pierden vidas. Es una forma de dar vida. Los embriones pueden congelarse por años. Es la solución para hombres con problemas de fertilidad. Se debe concebir a un hijo de forma tradicional. Debe aceptarse la fecundación in vitro como un método de reproducción asistida. Bien, el día de hoy nos encontramos con una especialista en el tema legal que nos va a decir pues su punto de vista, sobre todo en cuanto al tema de la regulación en nuestro país, la bioética jurídica en el Perú, para hablar sobre la fecundación in vitro como un método de reproducción asistida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Violeta. ¿Cómo estás? Mucho gusto de estar aquí. Queremos conversar sobre este debate ético y legal, ¿no? Frente a la infertilidad, he mencionado que, bueno, casi un 20% de las parejas en el mundo y alrededor de 94 millones de personas en el mundo, pues sufren de infertilidad, y en este caso, pues las técnicas como la fecundación in vitro son una de las opciones, una de las tantas opciones que existen, ¿no? La producción de embriones en el laboratorio plantea algún tema, bueno, sobre todo plantea una polémica, ¿no? También en el ámbito legal, en nuestro país, ¿cuál es este dilema? A ver, vamos a ordenarnos un poquito. Empezamos diciendo que efectivamente, ¿no? Acá en el Perú tenemos más o menos 1,5 millones de personas en edad reproductiva, ¿no? Que sufren de problemas de infertilidad. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido que la infertilidad es una enfermedad, ¿no? Entonces, estas técnicas aparecen en un principio como un remedio para estas parejas que tenían estos problemas y que antes de la aparición de estas técnicas, ¿cuáles eran las opciones? Simplemente o no podían tener hijos o recurrían a la adopción, figura que por cierto es totalmente válida, pero que sabemos que no es fácil poder adoptar, ¿no? Entonces aparecen estas técnicas como un remedio de ayuda a estas personas. El problema es, bueno, y entre lo que es reproducción in vitro, que vamos a centrarnos un poquito, ¿no? Porque hay técnicas de baja complejidad y otras de alta complejidad. Las de baja complejidad, por ejemplo, es la inseminación intrauterina, en donde los problemas legales y éticos son menores porque todo ocurre dentro de la misma mujer, es decir, se le va a inseminar con el esperma del marido o en todo caso del donante, ¿no? Pero la fecundación ocurre in vivo en la persona. Los mayores problemas legales y éticos se dan con la fecundación in vitro, es decir, en este caso ya no va a ser in vivo, sino que en el mejor de los casos, que los óvulos de una mujer joven todavía y que van a servir sus óvulos, va a ser estimulada para luego ser aspirada, y los óvulos que encuentren los van a poner con el espermatozoide del esposo, ¿no? Entonces, dentro de la fecundación in vitro tenemos, digamos así, para ordenarnos un poquito, esta explicación, ¿no? Didáctica, exactamente, tremenda, sobre todo para que nuestros televidentes entiendan un poco cómo se da este proceso, tanto de inseminación artificial como de fecundación in vitro. Claro. Ahora, la fecundación in vitro, cuando se da, cuando es interconyugal u homóloga, es decir, con material genético de la propia pareja, los problemas éticos y legales tampoco son tantos. ¿Cuándo es que se empieza a complicar el tema? Cuando es la fecundación in vitro heteróloga, es decir, cuando intervienen ya o bien gametos digamos, óvulos de otra mujer, o espermatozoides de otra persona, o en el peor de los casos, como tratamos la vez pasada,
el mal llamado vientre de alquiler, ¿no es cierto? Entonces, cuando entra un tercero, se complican las cosas. Y la tercera figura es las mujeres solteras, las mujeres solas, que recurren también, es decir, quieren un hijo, pero no quieren un marido, y recurren a estas técnicas. Entonces, en estos dos últimos casos, ¿no?, ya la fecundación in vitro, con la participación de un tercero o de la mujer que recurre sola, es lo que complica ya la figura, ¿no? Y ahí empiezan una serie de cuestionamientos, ¿no?, y de problemas. Pero, por ejemplo, ¿qué hay de el embrión? Porque estamos hablando de la implantación de un embrión que, digamos, todo su desarrollo se ha realizado en un laboratorio, ¿no? Cuando se habla de la implantación del embrión, se hace una selección en base a un estudio genético, ¿no? Los mejores embriones, digamos, que son los implantados en la madre para que luego se dé lugar a un embarazo. Esos son los temas que ya empiezan y que ponen realmente en tela de juicio, ¿no? Hasta qué punto, ¿no? Claro, empieza la parte polémica. Es decir, cuando formas el embrioncito, ¿no?, normalmente aspiras el óvulo, espermatozoide, se forma el embrión, este embrión va dividiendo, ¿no? Y cuando está dividido en 8 células al tercer día, por ejemplo, se hace un examen de diagnóstico genético preimplantacional, ¿no? Hay otros que es más completo, el CGH, que se hace al 5º día cuando es blastocisto, ¿no? Son temas médicos que yo no voy a entrar porque yo soy abogada. El tema es que se pueden hacer estos exámenes para ver si cromosómicamente los embriones vienen bien o vienen mal. Entonces ahí empieza a complicarse el tema, porque se dice, ¿no?, ¿qué pasa? ¿Qué hay de los embriones que se detecta que tiene algún tipo de malformación? Entonces, de todas maneras, ahí nosotros, no quiero entrar al tema de dónde empieza la vida humana, porque no alcanzaría el programa, ¿no?, para ponernos de acuerdo. O sea, hay muchas teorías y muchos puntos de vista. O sea, hay personas que piensan que el momento de la concepción, hay momentos que empieza el momento de la anidación, es decir, se considera que todavía no hay vida humana ahí, sino hasta que haya anidación ya en el vientre materno, etcétera. ¿Y qué dice la regulación para en Perú? nosotros? A ver, regulación específicamente sobre técnicas de reproducción humana médicamente asistida no tenemos. No hay. Tenemos la Ley General de Salud, la Ley 26842, que en el polémico artículo 7 habla que las parejas, en resumen, ¿no?, que las personas que tengan problemas, ¿no?, de infertilidad pueden recurrir a las diversas técnicas que existen, pero pone una condición, que la condición de madre genética y de madre gestante recaiga en la misma persona, ¿no? Entonces ahí viene un tema, dice un ratito, ¿qué pasa entonces con los óvulos donados, lo que se entiende como ovodonación? ¿Estarían prohibidos, no? ¿Por qué no prohíbe nada respecto al semen de donantes, ¿no? Porque de semen no dice nada. Si por A o B tu esposo o tu pareja es azospérmico, oligospermico, etcétera, no dice nada la ley que tú puedas recurrir a semen de un donante, pero sí te pone la limitación en el caso de los óvulos. Entonces hay una discriminación, dicen algunos, ¿no? Por otro lado, también se estaría prohibiendo, ¿no?, el vientre de alquiler, porque no va a haber coincidencia entre maternidad genética y maternidad gestante. Ahora, como son muchísimas las parejas, y esta ley, para empezar, no fue reglamentada, no hay un reglamento, simplemente se plasmó, se dio, pero ahí quedó todo, ese artículo 7 es básicamente todo, ¿no? Entonces, se hace, o sea, son muchas las parejas que recurren a óvulos donados. Te lo digo porque en la práctica, por ejemplo, de las parejas que yo he podido ver en el ejercicio profesional, muchísimas son las que requieren de óvulos donados, porque el ciclo biológico de las mujeres es mucho más corto, ¿no? O sea, la mejor edad para concebir, los mejores óvulos, digamos, es entre los 18 y 35 años. Y vemos que hoy por hoy la maternidad cada vez se retrasa más, ¿no? Las chicas ya no se casan a los 20 y tantos, se casan a los 30 y tantos, ¿no? Los matrimonios sucesivos, ¿no? No funciona algo, un ratito, me caso de nuevo, pero ya tengo 40 y pico de años. Entonces, los óvulos van a ser muy mayores, las probabilidades de embarazar van a ser más bajas y las probabilidades de tener un niño con malformaciones va a ser más alta. Y entonces se recurre a óvulo donado. Luego de la pausa también para conversar sobre estas causas del aumento de la prevalencia de la infertilidad. Pero antes nos vamos a ir a una breve pausa en Debate y Diálogo y regresamos con Rosario Rodríguez Cadillo, abogada especialista en Derecho Genético, y también con el doctor Luis Solari de la Fuente, exministro de Salud. Pausa y regresamos con más en Debate y Diálogo.
donde el bienestar llega. Cada empresa que nace, cada empleo que se crea, cada camino que nos une, cada producto que se exporta. Cuando el país crece, allí estamos presentes, porque las leyes que hacen que el Perú esté mejor se dan aquí, en el Congreso de la República, donde nacen las leyes que mueven al Perú. Aliados por la seguridad. Ahora más tiempo juntos. Porque la seguridad nos importa y porque lo pediste, tu programa Aliados por la Seguridad te acompaña de lunes a viernes a las 11 de la noche por TV Perú 7.3, la información que necesitas. Una nueva propuesta informativa con un tratamiento diferente. Los hechos más impactantes y los temas que de verdad importan, contados en tiempo real y con el análisis de los expertos más destacados, para que usted esté bien informado. 7.3 Noticias, la información que necesitas, de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde. Y diálogo. El día de hoy nos acompaña Rosario Rodríguez Cadillo, es abogada, especialista en Derecho Genético, y también se encuentra el doctor Luis Solari, exministro de Salud. Antes de seguir conversando con nuestros panelistas, vamos a presentar un breve informe sobre el tema de hoy, la fecundación in vitro como método de reproducción asistida. ¿Usted qué opina? La fecundación in vitro es un método de reproducción asistida que consiste en la unión del óvulo con el espermatozoide fuera del cuerpo de la mujer, a quien a través de fármacos se les induce una mayor producción de óvulos. Una vez extraídos, los óvulos son seleccionados y posteriormente se les inyecta el espermatozoide de la pareja. Luego que son convertidos en preembriones, 2 de ellos se introducen en el útero de la mujer. El resto de embriones son congelados para más adelante poder ser utilizados. El artículo 7 de la Ley General de la Salud permite que futuros padres puedan recurrir a técnicas de reproducción asistida, a lo que se opone la Iglesia Católica, alegando que la fecundación artificial deja la procreación fuera del acto conyugal por medio de intervenciones técnicas, médicas y biológicas. Bien, regresamos con este tema. En el informe se ha hablado de este artículo 7, ¿verdad?, de la Ley General de Salud. ¿Qué nos dice la Ley General de Salud? Tiene esta norma en la que menciona que toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad, así como a procrear mediante uso de técnicas de reproducción asistida, siempre que la condición de madre genética y madre gestante recaiga sobre la misma persona. Para la aplicación de técnicas de reproducción asistida se requiere el consentimiento previo y por escrito de los padres biológicos. También está prohibida la fecundación de óvulos humanos con fines distintos a la procreación, así como la clonación de seres humanos. Doctor Luis Solari de la Fuente, ¿cuál es su posición sobre la reproducción asistida, ¿no?, la fecundación in vitro? Bueno, específicamente? Hay 2 cuestiones que hay que establecer claramente, y es acerca del tema del inicio de la vida. La legislación peruana no tiene dudas de cuándo comienza la vida. El Tribunal Constitucional ha tratado el tema también, aparece claramente en una sentencia de hace 2 años, me parece. Y no solamente el Código Civil dice que con la concepción comienza la vida humana, y todo el mundo sabe que la concepción es el momento en que se une el óvulo con el espermatozoide. Que haya un sector en el mundo vinculado a la industria farmacéutica que fabrica productos abortivos que quiera inventar de que es en otro momento, eso es otra cosa. Pero el Código de Niños y Adolescentes define niño desde la concepción hasta los 12 años. Entonces, en el Perú, otra cosa es lo que pase en Arabia, eso es otro sitio. En el Perú, cuando hablamos de embrión, óvulo fecundado, cigote, todas esas cuestiones, en realidad estamos hablando en el ordenamiento jurídico peruano de niño. Entonces, eso es lo primero que hay que tener claro en el tapete, ¿no? O sea, no hay que armar una discusión bizantina en algo que el derecho ya está definido. Y lo segundo es, dice la Ley General de Salud, que toda persona que va a recibir un tratamiento tiene que ser totalmente informada. Este es el capítulo que se le agregó
a la ley sobre los derechos de los pacientes, que se llama en la ley Derecho de los Usuarios de los Servicios de Salud. Y yo tengo la impresión de que no se le dice a las personas que van a ir a fertilización in vitro que este es un proceso en el que van a formarse, según el ordenamiento jurídico, varios niños en la fase más temprana, y que se va a hacer una selección y que se van a descartar algunos y otros no. Entonces, precisamente quienes quieren una masificación y una desregulación de esta cuestión, están planteando en realidad la introducción en el Perú de una antropología antihistórica. Nosotros no tenemos, los eugenistas son los que quieren descartar gente, ¿no? La primera clínica de esterilización en Nueva York solo esterilizaba afrodescendientes. Era obvio, pues, que eran... ¿Y quién era la persona que la puso? Una persona de la Sociedad Eugenésica estadounidense. Entonces, esos son los que descartan gente, ¿no? Pero acá, que yo sepa, nunca ha habido no conozco ninguna política de Estado en que se permita, así con toda facilidad, el descartar personas. ¿Quiénes descartan personas? Los fertilizadores in vitro descartan niños en la fase temprana. Los que favorecen la eutanasia descartan gente porque tiene enfermedades, porque son viejitos. O sea, esto es una cuestión ya social muy importante, porque introduce pues adentro de un país la descartabilidad de los seres humanos. Sobre este punto vamos a consultarle a Rosario Rodríguez, ¿no? Nos está diciendo el doctor Luis Solari que no existen políticas de Estado en las que se descarten gente, según él considera esta técnica de reproducción asistida a la fecundación in vitro, y que el derecho tiene bien definido cuando digamos que el óvulo fecundado ya es un niño o una niña. ¿Usted qué opina al respecto, Rosario Rodríguez? Bueno, yo también soy defensora de la vida, ¿no? Estas técnicas definitivamente necesitan ser reguladas, ¿no? Porque si bien, como te digo, nacieron para ayudar a muchas parejas que no podían, que tenían problemas de infertilidad, también es cierto que la falta de regulación puede hacer que sean utilizadas de manera con un uso indiscriminado e irresponsable. Entonces, frenar, sabiendo el panorama, nos gusten o no, estemos de acuerdo o no, y yo, pese a que trabajo en este tema, ¿no? Me doy cuenta de los problemas que se pueden presentar, los problemas éticos y legales que se presentan, ¿no? Y por eso es que soy partidaria de que tiene que haber una regulación para saber qué hacer, porque tenemos, ¿no?, el problema de cuál es el estatus jurídico de los embriones in vitro, por ejemplo, ¿no? Cuando una pareja hace un procedimiento, se van a fecundar algunos óvulos, se van a formar los embriones, ¿no? Y de esos embriones, anteriormente, como para empezar, no habían bancos de embriones, no estaban tan desarrolladas las técnicas, y tampoco están tan desarrolladas las técnicas, se transferían. Si habían 4 embriones, 4, si habían 5, si habían 6, todos, ¿no? Porque no todos se implantaban, y a mayor cantidad de embriones que se transferían, pues mayor posibilidad de que fuera un embarazo exitoso, ¿no? Pero ¿qué pasaba? A veces se implantaban todos o dividían, y teníamos por eso pues las noticias de, ¿no?, madre que da luz, quintillizos, sextillizos, en fin. Hoy por hoy, máximo, ¿no?, se transfieren 2 embriones nada más. En algunos lugares he estado revisando que hasta 3, pero digamos que la tendencia es a transferir 1 o 2, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que implanten, incluso que dividan. Entonces, transfiriendo 2 sería máximo, digamos, 4, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los embriones que no se pueden transferir? ¿Qué pasa con esos embriones que no fueron seleccionados, se congelan? Los embriones que no se transfieren se guardan en un banco para que puedan ser usados por la pareja en el futuro. Exacto, esa es la idea, para que puedan ser usados con la pareja a futuro. Ahora, si la pareja a lo mejor ya tuvo su bebé o son mellizos o algo así y ya no desea, entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace en la actualidad? O seguirlo manteniendo ahí para ver si cambian de opinión, o seguirlo manteniendo ahí a ver que salga una ley, a ver qué hacemos, o lo que se está viendo en otros países, por ejemplo en Argentina, la embriodonación, ¿no? Es una adopción prenatal. Tú das esos embriones, ¿no? Tienen tu carga genética, obviamente, pero los das y tú ya no sabes, porque es el centro, ¿no?, la clínica, quien va a decidir qué hace con los embriones. Ahora,
No se puede investigar, no se puede experimentar con los embriones. ¿Qué se hace? Se dan a parejas que vienen y adoptan esos embriones, ¿no? Es como se está manejando. Pero como no tenemos un marco que regule todavía, en las clínicas se maneja esto por protocolos. En realidad, ¿qué pasa, por ejemplo, si la pareja se divorcia? ¿O qué pasa si muere uno de ellos o mueren los dos? No se sabe qué hacer en la actualidad, ¿no? El lío de Sofía Vergara, ¿no? Entonces, hemos tenido, ¿no? Porque hemos visto pues, revisando noticias de otros lados, ¿no? De gente que hay un caso muy famoso, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Se llama Mary Sue Davis, ¿no? Tuvieron unos embriones, finalmente se divorcian y ella los reclama para transferírselos, pero el esposo se niega. Entonces, finalmente ella, se van a los tribunales, gana ella porque dice son personas, ¿no? Quiero darle la oportunidad. Nadie dice que necesariamente ese embrioncito finalmente va a lograr, digamos, implantar y desarrollarse, ¿no? No necesariamente, pero vamos que hay que darle la oportunidad. En cambio, el marido decía que no, que era como un objeto, ¿no? Ella gana en primera instancia, pero finalmente le dan la razón a él y no se pudo. Entonces, ese es un problema que existe. Hoy por hoy existen en el mundo muchísimos embriones congelados que no se sabe qué hacer. En el Reino Unido, ¿qué hicieron? Los incineraron. Entonces hubo un embrionicidio, ¿no? En Francia tienen como 30.000 embriones, en España como 15.000, en Argentina 30.000 en España, y en el Perú tenemos por lo menos, hasta donde yo sé, por la clínica que yo asesoro, hay como unos 5.000 embriones, ¿no? Entonces, vamos a consultarle al doctor Luis Solari qué se hace en esos casos, ¿no? Con estos embriones que están, digamos, preservados, estoy absolutamente admirado que una persona que conoce del derecho sobre defensa de los niños por nacer y de lo que significa en el Perú lo que es después de la concepción, es niño, que sea la fase más temprana de la vida o que sea otra, pero es la fase más temprana, es decir... Aunque también Rosario Rodríguez nos ha dicho que no se sabe en realidad si esos embriones podrían llegar al término, ¿no? De un embarazo. No estamos hablando de embriones de pollo, estamos hablando de vida humana, estamos hablando de niños en la fase más temprana de su... A usted no le llama ni cigoto ni óvulo fecundado, ¿verdad? El ordenamiento jurídico peruano se llama niño, pues ¿qué cosa quiere que haga? ¿Qué dice la ley sobre la reproducción asistida? No hay una ley, ¿verdad? Expresar mi punto de vista. Usted me hace una pregunta. Otra pregunta más, ¿no? Los televidentes que nos están viendo, usted y yo, toda la gente que está aquí atrás, si le preguntáramos, ¿a usted en esa fase de su vida le hubiera gustado que lo congelaran? Todos le van a decir que no. ¿Y por qué razón? Porque la libertad y el derecho al libre desarrollo es algo que está inscrito adentro de uno. Nadie quiere que lo encierren, nadie quiere que lo priven de su desarrollo. Entonces, no el congelamiento de embriones, el congelamiento, oye, son seres humanos, ¿no? Entonces, Francia, ellos tienen otra antropología, ellos tienen su forma de ver la vida, ahí la eutanasia está permitida, ahí cualquiera puede matar a un niño antes de que nazca. ¿Por qué Down? La segunda ecología es Down, y boom, lo matan como si fuera Esparta, ¿no? Solo que antes lo tiraban del monte Taijete. Entonces, obviamente, a mí me parece terrible que se hable con naturalidad de congelar seres humanos, ¿no? Eso me parece terrible, y eso me parece que, o sea, no porque se hace aquí, se hace allá. ¿Y qué quiere? ¿Una regulación donde autorice a que se haga? Eso es lo que se pretende. Yo ni siquiera he leído el proyecto, pero me basta con escuchar a la doctora para saber lo que dice ahí. A mí me parece terrible que alguien plantee en el Perú que se congelen niños. O sea, casualmente esos problemas que tienen en qué hago con los embriones, qué hago acá, qué hago allá, qué hago por acá, es precisamente porque permitieron que sucediera. Entonces, cuando usted se sale del desarrollo natural y priva la libertad de las personas, siempre van a haber consecuencias sociales, morales, éticas. En Brasil los padres de familia se oponían porque la Corte Constitucional quisieron destruir los embriones. Increíble, el Tribunal Supremo dictó que se mataran a esos que de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos que ha firmado Brasil, les considera personas en la fase más temprana de su formación. El hecho de que sean pequeños no quiere decir que no tengan derechos. La propia Ley General de Salud considera al concebido sujeto de derechos en cuanto le compete a la salud. O sea, la misma ley tiene linderos. Uno puede decir, tienes derecho a esto, pero por si acaso hay linderos. Pues
Seguimos hablando de las técnicas de reproducción asistidas. Existe una ley, aunque nos ha dicho ya la doctora Rosario Rodríguez que no hay una ley de reproducción asistida, ¿no? ¿Cómo se rigen en todo caso los centros de reproducción asistida aquí en nuestro país? Regresamos con todo esto, pero tras la pausa. En unos minutos volvemos con más en Debate y Diálogo. Sigan escribiéndonos a nuestras redes sociales, @DD7.3 y también a nuestra página en Facebook. Pausa. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Cómo estás? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego, el programa donde algunos amantes de la literatura recomiendan sus libros favoritos. Bernd Settel nos hablará de Trigo Atómico, de Jaime Bedoya, una de nuestras plumas más afiladas y cáusticas. Quisiera recomendarles la lectura de Trigo Atómico de Jaime Bedoya. Se trata de una colección de relatos muy cortos, algunos de apenas una página, otros que llegan hasta 4 páginas. Además, la redacción es muy ingeniosa porque, aunque son relatos cortos, algunos de ellos incluyen a su vez varios relatos en sí mismos. Las historias son independientes entre sí, se tocan temas muy variados, desde fútbol hasta fantasmas u ovnis, temas concretos o de fantasía. O sea, habla de un operario que vive en una grúa que es tan alta que decide no bajar ya, sino quedarse ahí arriba definitivamente. Además, se abordan personajes muy diversos, desde Hugo Sotil, el futbolista, hasta Gastón Acurio, el conocido chef. Geografías también muy distantes. Hay relatos que nos llevan a España, concretamente a Extremadura. Es un relato sobre el jamón ibérico. Y luego muchas historias ubicadas aquí en Lima o cerca de Lima, en Ancón. Es decir, miles de kilómetros de distancia. Se trata, sin embargo, de un libro de excelente literatura, de excelente redacción. Así que es el libro ideal. Además, podemos empezarlo por la mitad, luego seguir por el final y continuar por el principio del libro. Da exactamente igual. Es pues un libro que quisiera recomendarles especialmente a los que leemos poco entre tanto y queremos, sin embargo, disfrutar de buena literatura. Debate y Diálogo. ¿Está de acuerdo con la fecundación in vitro como un método de reproducción asistida? ¿Qué opina? Escríbanos a las redes sociales, a @DD7.3 y también a nuestra página de Facebook, que lo leeremos luego aquí en nuestro programa en vivo. Todos los comentarios, las propuestas y también las preguntas. Bien, Rosario Rodríguez Cadillo, abogada especialista en Derecho Genético, nos acompaña, y también el doctor Luis Solari de la Fuente, exministro de Salud. Estábamos conversando en la pausa sobre un proyecto de ley precisamente sobre la regulación de la reproducción asistida en nuestro país. Vamos a preguntarle a Rosario Rodríguez de qué trata, ¿no? Bueno, el anteproyecto que hemos trabajado en el Ministerio de Justicia regula las técnicas de reproducción humana médicamente asistida, ¿no? Porque hoy por hoy, como dice, todo se maneja por protocolos nada más, o sea, no hay nada que pueda guiar realmente. Es decir, que los centros de reproducción asistida se autorregulan. Exactamente, en otras palabras, hay una autorregulación, ¿no? Tomando en cuenta, bueno, digamos que principios generales del derecho, ¿no? O sea, se respeta, por ejemplo, no sé si los embriones que están guardados en el banco, por ejemplo, la pareja desaparece, no viene, ¿no? No es que agarre la clínica y diga, bueno, ¿sabes qué? No están al día en su digamos, sus pagos, mantenimiento, porque tiene que estar preservado, lo desechamos. No. Entonces, en esta ley se está viendo una serie de cosas, ¿no? Hasta qué edad se puede, ¿no? Se va a poder recurrir, qué técnicas son las que se van a permitirse, qué va a pasar con la criopreservación de embriones, va a ser permitida la gestación subrogada o no, va a ser permitida la gestación post-mortem o no, y una serie
de cosas, ¿no? Sumamente polémicas, por cierto, ¿no? En donde nos hemos demorado un proyecto que estaba previsto para trabajarse en 6 meses, nos hemos demorado 1 año o 2 meses aproximadamente, ¿no? Son temas muy difíciles de ver, porque entre los propios médicos también hay desacuerdos. Temas difíciles de abordar, ¿no? Por todas las perspectivas, las dimensiones que se tienen que tocar. Doctor Luis Solari, ¿qué opina acerca de este anteproyecto que nos está comentando Rosario si Rodríguez? El Ministerio de Justicia de una democracia considera que está bien y que es parte de la democracia congelar seres humanos porque no pueden expresarse en contra de ello, la verdad que en qué país estamos, ¿no? O sea, ya me parece terrible. Una cosa es que el congresista X pues lo presente, ¿no? O sea, pues ¿qué vamos a hacer? Así es el Perú. Pero que el Ministerio de Justicia plantee como lícito el congelamiento de seres humanos en la fase más temprana y cuando ni siquiera pueden expresarse, ¿dónde está pues la aplicación del principio que nos obliga a todos? Por la Constitución, por los tratados. Todos, personas, gobiernos, ministerios, gobiernos regionales, todos y en general, dice así, la norma, están obligados a aplicar el principio del interés superior del niño en los temas vinculados a niños. ¿No está de acuerdo con la fecundación in vitro? Entonces le digo, estoy hablando del congelamiento, porque la doctora lo acaba de volver a tocar como algo natural. O sea, aplicar el interés superior del niño, este principio jurídico tremendo que han acordado los juristas del mundo, ¿es congelar niños en la fase más temprana de su vida? No. Eso pues, entonces, ahí le digo, este gobierno ha perdido la brújula totalmente, no solamente en el espionaje, sino en este tema. O sea, ¿qué hace el gobierno metiéndose en este tema? Ha dicho usted, Rosario Rodríguez. Congelar niños. Estamos hablando de congelar a niños, de ayudar a parejas que finalmente puedan tener niños y niñas. ¿De qué estamos hablando? A ver, yo, aunque el doctor piense que estoy en contra, yo también soy de la opinión que por más que sea vida incipiente, hay vida humana, ¿no? Lo que se tiende hoy en día justamente es a fecundar menos cantidad de óvulos para que se formen menos embriones, te formen un embrión o 2 y los puedas transferir. Con esto vas a evitar tener justamente embriones o digamos vida detenida en el laboratorio, porque es polémico, ¿no? O sea, médicamente o técnicamente podrían ser congelados por mucho tiempo, pero por supuesto que coincido con el doctor Solari en que hay un tema ahí bioético. O sea, ¿es ético realmente tener embriones congelados? Yo coincido con él. O sea, eso es uno de los problemas que generan este tipo de técnicas. Pero ¿debería existir o no debería existir la reproducción? Perdón, la fecundación in vitro. Es privación de la libertad, del libre desarrollo. O sea, todo depende. Claro, voy a congelar pues unos óvulos que están fecundados. No suena a nada una cosa, pero a la hora que uno dice, oye, vas a privar de la libertad a un ser humano en la fase temprana de su vida porque no puede expresarse, Mengele, pues, ¿no? El médico nazi más famoso, se le habría ocurrido. Entonces, este es un tema. El otro tema es que la pregunta es, ¿se le dice a las personas que van a estos tratamientos lo que dice la ley? Tienen que informarle todo, o sea que en el proceso de fertilización se van a fertilizar, a fecundar a varios niños y que algunos los van a descartar, algunos los van a eliminar, otros los van a implantar y otros los van a privar de su libertad congelándolos. Se les dice eso a las personas, se les informa completamente. Pues, Rosario Rodríguez, ¿puedes responderle al doctor que no. ¿Se les da esta información? Yo creo que no. Los pacientes que van, obviamente, reciben información, un consentimiento informado donde se explica que se les van a aspirar los óvulos, que se van a poner con el espermatozoide del esposo, que se van a formarse los embriones en el laboratorio y luego van a transferir máximo 2 embriones, ¿no? Puede ser 1, no pueden ser más, que si tienen más de 2 embriones van a tener que ser criopreservados, ¿no? Y que ellos vean en el futuro para poderlos transferir. Y si no los van a transferir, vayan pensando si los van a poder dar a otras parejas, ¿no? Porque hay personas que dicen, sí, perfecto, si yo ya tengo la dicha de poder concebir, ayudo a otras personas a que puedan lograrlo, ¿no? ¿Qué piensa de la fecundación in vitro? La fecundación in vitro, como te digo, se presentan como los remedios, ¿no? Para un porcentaje cada vez mayor de la población que tiene problemas de infertilidad, y como conversábamos en el primer bloque, ¿no? Ha ido aumentando, sobre todo en esta época que se retrasa tanto la maternidad. Entonces muchas mujeres se ven, mujeres y hombres, porque realmente los problemas de infertilidad son casi
mitad entre hombres y mujeres, Muchas pero digamos, parejas, sí, digamos. de parejas, pero digamos que el reloj biológico de la mujer es mucho más corto, ¿no? O sea, un hombre puede seguir concibiendo por más que haya pasado 50 años, en cambio a nosotros nos marca pues la menopausia, que se quiere decir que se nos acabaron toda nuestra reserva ovárica, ¿no? Entonces, todo esto genera que se presenten problemas. Ahora, ¿hasta qué momento? O sea, todo derecho es relativo, o sea, ningún derecho es absoluto. Yo tampoco estoy de acuerdo en que las técnicas se usen a diestra y siniestra o irrestrictamente, ¿no? Han nacido, sí, con unos remedios para ayudar, ok, pero hay que pautar y ver hasta qué manera y de qué forma y qué manera, porque también estoy a favor del interés superior del menor. Yo estoy a favor de la vida, no estoy a favor de simplemente a favor de la libertad o del llamado derecho al hijo a toda costa, de ninguna manera. O sea, yo creo que hay una ponderación de derechos, pero negarnos o taparnos los ojos a una realidad que existe, que es latente. Las técnicas existen, nos guste o no, estemos de acuerdo o no. También, y los centros de reproducción también. Claro, pero la fecundación in vitro sigue siendo un tema polémico, ¿no? Y en realidad, ¿qué otra opción podría tener una pareja que no puede tener niños además de la adopción, doctor Solari? ¿Usted no ve como la fecundación in vitro, no ve en esta técnica una oportunidad? Si las oportunidades privan libertades y congelan gente y matan gente porque simplemente se descartan, pues no, obviamente eso moralmente no es bueno, ¿no? O sea, que haya en otro país es otro problema. Le vuelvo a decir, si uno introduce, ahí no está el tema de eutanasia en el Congreso, ahí no está ahora desde el Ministerio, ahí no está el tema de convertir el aborto terapéutico, que es yo atiendo a la señora que está encinta y si involuntariamente fallece su hijo gestando, yo no voy preso. Pero no es que yo le diga a la señora, venga, tengo que matar a su hijo porque ese es el tratamiento para salvarla de insuficiencia, que eso es lo que dijo el Ministerio de Justicia. Y eso es lo que ha hecho el Ministerio de Salud. O sea, están pasando barbaridades en esta materia en el Perú. ¿Sabe por qué? Solamente porque no hay sociedad civil que le pare el macho al Estado. El Estado cree que puede apropiarse del espacio público y hacer lo que le da la gana. Hay que ver los informes. Yo no quiero ver este proyecto de ley. Yo quiero ver el informe del Ministerio de Justicia sobre esto y voy a encontrar cómo el derecho se puede acomodar como si fuera una plastilina. Pero este proyecto no cree que de alguna manera delimita todas estas cuestiones, ¿no? Que digamos, por lo que le escucha a la doctora, el proyecto va a legalizar, a darle partida de nacimiento jurídica al congelamiento de niños por nacer. Eso me parece a mí terrible. Y al descarte de aquellos que el médico considere que no son viables o que son de poca viabilidad. O sea, si usted introduce en una sociedad que eso es válido para tener un hijo, entonces simplemente estamos poniendo en dónde el rol de una familia. ¿Qué nos dice Rosario Rodríguez respecto a lo que está comentando? Estamos introduciendo, o sea, el egoísmo es tan grande que yo puedo matar a 50 hijos para tener uno. Me parece una bestialidad, ¿no? El proyecto lo que va a hacer es tratar de ordenar un poco, ¿no? Porque es misión del ordenamiento jurídico regular lo que sucede en la sociedad para poder normar de alguna manera. Hoy por poner un ejemplo, ¿no? Si yo me ofrezco como donante de óvulos, puedo ir a una clínica y donar, puedo ir a otra clínica y donar, puedo ir a otra clínica y donar, igual en el caso de los espermatozoides. No hay ningún límite. Y esto, ¿no? A un mediano plazo, ¿no? Podría generar una endogamia. Entonces, en el proyecto que se está haciendo, por ejemplo, se está pautando en donde una persona no va a poder hacer un límite que se prevé en el reglamento de más de tantas donaciones, justamente para evitar estos problemas a futuro, ¿no? En el futuro hay endogamia, ¿no? Que dos personas contraigan a lo mejor matrimonio sin saber que son hermanos. Entonces se está proponiendo también, por ejemplo, la creación de un registro de cedentes, o donantes, ¿no? El término propio cedente, no donante, pero es el más manejado, de cedentes o donantes, y también de gametos y embriones y de madres subrogadas, ¿no? Para que pueda haber un control. Entonces se está viendo, por ejemplo, que va a estar a cargo, por ejemplo, ¿quién podría llevar esto? RENIEC, por la confidencialidad, ¿no? Los datos que van a ir ahí son muy ínfimos. Entonces, y también hay otro tema ahí que es muy polémico, el derecho a la identidad versus el derecho a la intimidad. También hay que ponderar ahí
¿qué es lo que prima? El derecho a la intimidad que tienen las personas que ceden ese material genético, el derecho a la intimidad que tienen los padres a hacer este procedimiento. Claro, ¿no? los padres, ¿no? Los biológicos o los padres a lo mejor que están pidiendo que se les implante. O el derecho a la identidad que tiene todo ser humano a conocer sus orígenes, ¿no? Es otro problema, otro tema polémico. Entonces, lamentablemente este es un tema como el aborto, la eutanasia, la donación de órganos, son temas polémicos. Las técnicas de reproducción humana son temas muy polémicos, pero que no podemos poner una posición totalmente, digamos, antagónica y cerrarnos, ¿no? Porque nos guste o no, como te digo, es una realidad que se da. ¿Van a desaparecer los centros de reproducción asistida en nuestro Yo lo veo país? muy difícil que desaparezcan, al contrario, están aumentando. Cada vez son más las clínicas que se dedican a técnicas de reproducción humana asistida. Entonces, al no haber una regulación, es tierra de nadie y cada quien puede hacer lo que guste. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente proteger la vida, proteger al concebido, proteger el interés superior del menor y hablar por quien no puede defenderse, que es justamente el niño, ¿no es cierto? Bueno, regular los centros no significa permitir las barbaridades que hacen en otros países. O sea, yo no puedo predicar, hay que defender la vida, pero que se congelen a esos niños. ¿Cree que es incongruente en todo caso lo que está diciendo? Es absolutamente incongruente decir que uno defiende la vida y que está a favor del congelamiento de niños en la fase más temprana de su vida. O sea, casualmente, el Perú está esperando que aparezcan en la vida pública personas que tengan una sola línea, que no vayan en zigzag, que digan así, sí blanco pero azul. No. Entonces, no va a haber norma perfecta en esta materia. Por eso los otros países que se han ido por esta cuestión, por las presiones, o sea, la cantidad de plata pues que cuesta uno de estos tratamientos y que cobra, o sea, es el negocio del siglo, ¿no es cierto? Entonces, estos países han creado más problemas. Casualmente lo parodian no sé si han visto esa película con Vince Vaughn, que él es un donante de esperma. Entonces, él un día decide que quiere buscar a su padre. Y finalmente consigue con una cuestión legal, bueno, el Estado le protege al donante la identidad, pero finalmente esto trasciende y él se encuentra con que es padre de 500 hijos. Una familia numerosa. Y salen todos, no, pues no es en zona de broma. Llama la película, una familia numerosa. Tiene 500 hijos este donante de esperma. Entonces, hoy día, aquí tiene usted una parodia de un problema. O sea, para esta materia, la única ley perfecta es la ley que cumple las otras leyes. O sea, puede una ley que permite el congelamiento de embriones decir que está cumpliendo el Código Civil, el Código de Niños y Adolescentes, la Ley General de Salud, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Mundial de Derechos del Niño. No. Doctor Soler, ¿esta técnica debe desaparecer? Bueno, simplemente si se va a regular, debe regularse en función de la legislación peruana, no en función de lo que hace Argentina, Bolivia, Chile. Eso es otro planeta, eso es otro país, ¿ya? Es otra cosa. Si el ordenamiento jurídico peruano dice A, B, C, D, yo no puedo pues tener una norma que diga nada, ¿no? El ordenamiento jurídico con respecto a la reproducción asistida. No, pues, pero dice con la concepción comienza la vida humana, niño desde la concepción hasta los 12, el concebido es derecho para todo lo que le favorece, el concebido es sujeto de derecho en cuanto le favorece la salud. Todas estas normas, el interés superior del niño, todas estas normas, si se van a cumplir en este proyecto, en buena hora. Pero si no se van a cumplir y se va a permitir congelamiento, destrucción, eso es una norma pirata, impositiva. Y además a la gente no le dicen, ¿usted sabe cuántos casos de infertilidad pueden haber en este momento en el Perú? Los brasileños hicieron un estudio. La gente que se baña en jacuzzi, 400 veces se le reduce la fabricación de espermatozoides a los varones. Usted ve a la gente que usa sildenafilo. En los países cada vez más jóvenes usan sildenafilo. El sildenafilo produce un problema en el cápside, que es como un casquito que tiene espermatozoide que le permite entrar al óvulo. Y ese casquito se daña con el sildenafilo y es causa de infertilidad. A regresar con esas causas, entonces, ¿no? del aumento de la infertilidad que ahora mismo ha comentado. De las que ni se les habla a la gente. Vamos a hacer una breve pausa en el programa y volvemos con este tema. ¿Está de acuerdo con la fecundación in vitro como técnica de reproducción asistida? Escríbanos a nuestras redes sociales. Regresamos con más en poquito. Una nueva propuesta informativa con un tratamiento diferente. Los hechos más impactantes y los temas que de verdad importan, contados en tiempo real y con el análisis de los expertos más destacados, para que usted esté bien informado.
7.3 Noticias, la información que necesitas, de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde. Tema de hoy está de acuerdo con la fecundación in vitro como un método de reproducción asistida. ¿Ustedes qué opinan? Nos han comentado ya el doctor Luis Solari de la Fuente, exministro de Salud, y Rosario Rodríguez Cadillo, abogada especialista en Derecho Genético. ¿Cuáles son sus posturas al respecto? Bien, volvemos entonces con Rosario Rodríguez. Usted estaba comentando algo durante la pausa, ¿no? Que en realidad tienen el proyecto ya, como ya lo ha dicho en los bloques anteriores, trabajado durante bastante tiempo y que no es incongruente con la vida. Efectivamente, lo que se está tratando es de ver, tratar de que se fecunden menos óvulos, ¿no? Para que puedan ser transferidos a la totalidad y no tengan que guardarse, como sucede ahora, ¿no? La opción de los bancos de embriones es justamente para no desechar embriones, ¿no? En otras realidades sí los desechan, porque hablan del término de preembrión, etcétera, cosas que no comparto, ¿no? El embrión, acá también. El embrión es el embrión, es un artilugio jurídico el tema de preembrión, ¿no? Entonces, en otro lado, por ejemplo, sí se considera descarte, aquí no, ¿no? Entonces, el proyecto yo considero que con ciertas cosas en donde, por ejemplo, yo no estaba de acuerdo, pero es una cosa que se ha trabajado bien y que se está tratando de defender justamente la vida y al interés superior del menor. Hasta ahora en el mundo no se sabe entonces qué hacer con todos estos óvulos fecundados, digamos, como producto de estas técnicas de reproducción asistida. ¿Es así, Rosario Rodríguez? Es así. O sea, no es un problema nacional nada más, es un problema a nivel mundial. Hay muchos embriones que están guardados y que se transfieren, hasta después de 13 años, 14 años, ¿no? Ahora, nacen sin mayor, hasta lo que se puede ver, porque no puede hacer un estudio después, hasta lo que se puede ver, nacen niños sin ningún problema. El problema es que éticamente no todo lo científicamente posible es éticamente aceptable. Entonces hay un tema ahí bioético, ¿no? Es un embrión que debería haber nacido, digamos, en el año 2015, lo vas a guardar para que nazca 10, 15 años, ¿no? Entonces se habla incluso ahora, estaba leyendo doctrina, los hermanos, ¿no? Que estarían siendo privados del hermano que quedó guardado en el banco. Entonces es todo un problema, realmente es muy complejo. O sea, tomar posiciones así es bastante difícil. A lo que yo voy es que el problema existe, tratemos de resolverlo, ¿no? Porque la prohibición no resuelve las cosas. O sea, a veces dicen, no, mejor no se legisle nada, mejor dejar las cosas así, porque entienden legislar como sinónimo de prohibir. Pero legislar es establecer derechos, asignar responsabilidades. Entonces, es necesario que haya un marco legal. Ahora, tenemos que ponernos de acuerdo y consensuar y ver hasta qué punto se van a ponderar derechos, porque va a haber gente que va a decir, no, realmente existe el derecho, si las técnicas me permiten, ¿no es cierto? Yo tengo derecho a tener mi hijo y voy a querer tener un hijo. Y si existe el derecho al hijo, es muy peligroso, ¿no? Porque no habría realmente límites para negarle a nadie la maternidad. Cualquier persona, ¿no?, podría querer tener un hijo. Entonces hay que ponderar derechos. Y por otro lado, entonces existe un derecho al hijo, también existe el derecho a tener una familia y unos padres. Entonces tiene todo un problema que social. Cuando hay colisión de derechos, un país tiene la obligación de aplicar el principio del interés superior del niño. Pues no hay que ser un gran jurista, ¿no? Usted ha dicho, doctor Luis Solari, ha hablado del alto costo emocional y también del alto costo económico, sobre todo, ¿verdad? De la reproducción asistida. ¿Cuánto ganarán los congeladores de niños? Pero, ¿cuáles son las causas del aumento de la prevalencia de la infertilidad? Polución, cigarrillo, tóxicos, la gente consume cada vez más productos elaborados. Hay una ley hoy día se está tratando, ¿no? Hoy día hay que no sé cuál de los diarios una corriente de opinión de que hay que iniciar un proceso de regulación sobre los alimentos preparados, los envasados, que nadie sabe qué preservante le ponen, de qué material es la cuestión, que es el mismo tema de los genéricos. O sea,
qué clase de talco tiene esa tableta, qué clase de goma. goma. Millones, ¿no?, de personas en el mundo que padecen de infertilidad. ¿Por qué? Bueno, hay mil casos, hay polución, hay fármacos, gente que de repente, como decía el reclamo mexicano, no es que no pueda, lo que quiero es pasarla bien. Era un reclamo de sildenafil, de la disfunción eréctil. Muchachos haciendo reclamo y consumiendo, y están destruyendo el cápside de los espermatozoides y produciendo, ¿no?, infertilidad. ¿Y usted cree que el fabricante no sabe? Claro que sabe, pero no lo pone pues como, hay que dar esa información como tan efecto. Importante. Se lo estoy dando en primicia, chocherita. Bien, vamos a leer algunos comentarios de nuestros televidentes que seguramente agradecen, ¿no?, hablar sobre estas causas de la infertilidad. Alex Mágico nos dice: bien, estoy de acuerdo con la fecundación in vitro porque es una técnica que consiste en inseminar un óvulo mediante microinyección de un espermatozoide en su interior. Bueno, es lo que nos explica un poco lo que piensa. Camello Libanés nos dice: la iglesia interfiere demasiado. Alex Z: normalmente la fecundación in vitro se realiza en placas denominadas placas de Petri. Zapata Moisés nos comenta: se permite fecundar un óvulo, estoy de acuerdo. José Luis Luisar: es evidente que están manipulando la vida humana, nos dice, se debe dejar trabajar a la naturaleza por sí sola. Luego Paola Pao 777 escribe: no se debe tratar una vida humana como a un robot. Rodríguez LP: es una alternativa para quienes no pueden tener hijos naturalmente. Silva Yus: considero que los hijos son propios de la naturaleza. Bueno, un poco hay comentarios de todo tipo. Jimena Vargas nos hace una pregunta. Bueno, Carlos Barragán nos dice: ¿por qué satanizar a la fecundación in vitro? Es una técnica, no un proverbio bíblico. Diana Márquez: ¿cuál sería la propuesta del doctor Solari en lugar de la congelación de óvulos? Una pregunta directa. ¿Qué le respondemos a Diana Márquez, doctor Solari? Bueno, a Diana Márquez lo que le respondemos es que esa pareja necesita una verdadera investigación sobre su infertilidad. Que yo sepa, van a la clínica de infertilidad, les hacen un examen general. Yo he tenido protocolos de investigación de la infertilidad en manos de pacientes que me han ido a consultar, y lo encuentro que es incompleto, que no, como usted comprenderá, una clínica de fertilidad no le interesa que haya una investigación profusa de la infertilidad, porque su negocio no es ese. Su negocio no es resolver la infertilidad, sino hacer una técnica de fertilización in vitro. Eso es como en Amarillo, Texas. Bueno, que había una clínica de aborto que al costado tenía un consultorio de anticoncepción, y la que atendía tenía la instrucción de prescribir los anticonceptivos de la mayor tasa de fracaso. ¿No? O sea, tenemos nada que rompe el negocio. Jairo López nos dice: muchos queremos donar nuestros espermatozoides y óvulos. La fertilización in vitro es una salida. Por supuesto que nadie lo va a donar gratis, ¿no? Donación es un eufemismo. O sea, es una venta. O sea, casualmente cuando uno no quiere crear problemas, no debe crearlos. Bien, es una compensación, porque la persona, por ejemplo, que va a donar óvulos, en el caso de los espermatozoides, ¿no?, que por ahí tengo algunas personas en alguna oportunidad que hice una exposición a un compañero mío abogado, amigo mío, dijo que no era tan cierto, ¿no? Y porque yo dije, en el caso de los hombres, bueno, no hay mayor problema de donación, pero en el caso de las mujeres, por ejemplo, que van a donar los óvulos, tienen que ser estimuladas, tienen que ir luego para ser aspiradas, ¿no? Es tiempo que dejan de ir a sus trabajos, ¿no?, o a sus estudios, porque normalmente son chicas universitarias. Es molestosa la aspiración, si bien no es muy dolorosa, ¿no?, pero digamos que tiene tiempo que invertir, entonces se le da una compensación, o sea, no es que se promueva, no se le da un pasaje a Miami, se le da dinero. Y yo la verdad que me parece terrible y alegable, como lo más normal, que usted va y venda su material genético, venda sus genes, venda su descendencia, venda su futuro, que está ahí en ese óvulo, en ese espermatozoide. Entonces hablar de eso como si fuera, pues voy a donar un durazno, no un mango, eso, llevarlo a esa categoría es terrible. Y hay gente también que ha tenido problemas y desea donar sus óvulos, o sea, que ya logró conseguir, y los óvulos los da, porque se siente agradecida con la vida de que ya logró ser madre y quiere colaborar con el mundo, con otras personas, ¿no? Entonces también de ahí proviene.
Queremos agradecer a nuestros dos invitados, al doctor Luis Solari, otro día les ministro de cuento Salud. qué hicimos con mi esposa cuando tuvimos este problema. Bien. Otro día. Y a Rosario Rodríguez, abogada especialista en Derecho Genético. Sin lugar a dudas es un tema polémico. Mire, el que hemos en mi tocado casa hoy, ¿no? Que tuvimos ese plantea problema diversas y no fuimos a interrogantes. una clínica de fertilidad. Plantea interrogantes y definitivamente también plantea un debate ético, lo hemos dicho, y un debate legal, y por eso agradecemos sus posturas, sus opiniones, sus comentarios y que hayan venido al programa Debate y Diálogo. Gracias a todos los que nos sintonizan, gracias a nuestros seguidores en las redes sociales y recuerde que el debate también es diálogo. Hasta mañana, chao.